qué es esto del CAIC, ¿no? De este Club Alpino del Instituto de Ciencias. Otras que ya son las giras, que a la Tarahumara o al sureste en México, pero también a Estados Unidos y a Canadá y hasta Alaska, que tú también fuiste a esas excursiones, pero que el mensaje es que todos busquemos ser alguien. Entonces pedimos que el tesorero trajera la caja de herramientas con los pasaportes y quitamos la sección de los pasaportes y pues traíamos como $37,000 en efectivo, ¿no? Bueno, primero, lo dices muy bien, montañismo es un término mucho más correcto que alpinismo, ¿no? Alpinismo es el montañismo en los Alpes. Okay. ¿Sí? Y fuimos al monte San Elías, que está en Alaska, una montaña bellísima, enorme. Tuvimos que detenernos y nos cayó una avalancha encima. La finalidad, el fin de ir a buscar recorrer ese camino, exponerte a esas adversidades, sentir la aventura en todo esto, es superarte, es conocerte, es estar contigo mismo, con Dios, con la naturaleza, con tus amigos, con tu equipo. Bienvenidos a este episodio de Líderes Trascendentes. Estoy muy contento de tener hoy aquí a un buen amigo, a Rodrigo Ponce Limón, con 48 años de edad. Él es el segundo de 4 hermanos, padre de 3 hijos y esperando su 4ª hija, ingeniero químico por el ITESO, con maestría en administración en el TEC de Monterrey, en Guadalajara. Trabajó para Arancia Corn Products como ingeniero de proyectos ampliando la capacidad de varias plantas químicas y posteriormente reforzó la empresa fundada por su padre, Química del Oeste, Quimosa, recibiendo la responsabilidad de la dirección general desde el 2008. En la adolescencia fue miembro y presidente del Club Alpino del Instituto de Ciencias, CAIC, en donde se inició como montañista, aprendiendo en los volcanes de México y rocallosas de Estados Unidos y Canadá. Lideró varias expediciones de montaña, logrando alcanzar la cima del monte Denali en Alaska, monte Aconcagua en Argentina y monte Pumori en el Himalaya de Nepal, entre otras. Culminó su trayectoria alcanzando la cima del monte Everest, junto con Alejandro Minakata, el 26 de mayo del 2003, siendo los primeros jaliscienses en lograr dicha hazaña. En el año 2019 fue ingresado al Salón de la Fama del Deporte Jalisco y en el 2021 recibió la medalla al Mérito Industrial e Industriales Distinguidos. Rodrigo cree profundamente en valores como la familia y la amistad, la pasión y la persistencia, las cuales alimentan al espíritu. Rodrigo, bienvenido, te veo. Rodrigo Tocayo, pues muchísimas gracias por esta invitación. Me siento honrado de estar aquí en Líderes Trascendentes y en poder aportarte a ti, a tu auditorio, pues un granito de arena para reflexionar y pasárnosla muy a gusto. Muchísimas gracias por esta invitación, Tocayo, y me encantaría que comenzáramos platicando un poquito de, pues, ¿qué es esto del CAIC, ¿no? De este Club Alpino del Instituto de Ciencias? Pues mira, es una escuela de excursionismo y montañismo que fundó un sacerdote jesuita en el Instituto de Ciencias en 1956, con muchos valores de los que hablaremos, que sigue vivo, que siempre se ha manejado en su totalidad por estudiantes y también, caso tuyo y el mío inclusive, quienes no estuvimos en esa escuela, pero tuvimos la posibilidad de asistir. Y bueno, tiene un órgano consejo que apoya que esto siga realizando por la línea en donde se fundó, pero siempre organizado y dirigido, liderado por chavos y chavas de la prepa. Y platíqueme un poco de estas excursiones que hacen, ¿no? Tienen como un par de tipos de excursiones de fines de semana, unos más largos, algunos que parecerían alguna locura para, ¿no? Para algunos. Sí, pues la verdad, recordar aquello se te pone la piel chinita, es una experiencia fantástica. Yo diría que están las excursiones en donde se va pues, a una caminata o a subir un cerro, ¿no? El de Tequila, el Cerro Viejo. Otras que ya son las giras, que se acostumbra a ir en un camión a la Tarahumara o al sureste en México, pero también a Estados Unidos y a Canadá y hasta Alaska, que tú también fuiste a esas excursiones, tuvimos el gusto de conocernos. Y bueno, pues allí en un camión, 40 chavos y chavas de la prepa,
con unas estufitas de gasolina blanca, con comida enlatada que se va rellenando cada 5 días. Se contratan choferes o a veces llevamos unas camionetas y ahí pues los chavos a manejar. Afortunadamente todo siempre ha salido bastante bien, sin menospreciar muchos pormenores que se han vivido, pero pues también es el fin de hacer amistades, de superarte, de conocerte, de tener responsabilidades y también de practicar el montañismo en las rocallosas de Canadá y de Estados Unidos y pues viajes muy completos, ¿no? El kayak también asciende a altas montañas aquí en México y en aquella época que todavía vivía el padre Luis, pues se llegó a ir a Europa en 2 ocasiones, ¿no? Entonces, pues un club muy completo y que nos orgullece mucho que siga con esa semilla con la que fundó el padre, ¿no? Oye, ¿y llegan hotel y toda la onda? Para nada, o sea, el plan es siempre viajar de noche prácticamente en Estados Unidos y en Canadá. En México ya no se viaja de noche desde hace más o menos 12 años. Al revés, viajando de noche, pues los choferes padrísimo y llegar a un parque nacional y conocerlo y al día siguiente volver a viajar de noche, etcétera, a una ciudad. O ahora que ha tenido que evitarse eso, pues el programa se aprieta un poquito y se extiende en duración. Antes eran 30 días, ahorita pues ya 40 mínimo para ir hasta donde se pretende y volver. Pero no, pues de hecho, pues te corresponde bañarte unas 5 veces en 40 días, ¿no? Y pues ahí… Baños vaqueros. Baños vaqueros, como platicábamos hace rato, pero se pierde mucho… Estas pérdidas digamos, de recursos o de formalidades abren la puerta a romper el hielo muy fácil, a conocerse mejor, a compartir mucho, a dar para que, aunque tú sea la primera vez que vas, pues te das cuenta de que pues, si no empiezas tú a involucrarte y a voluntariarte y a trabajar, pues esto no va a salir adelante, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que esa es una de las principales experiencias que uno vive. ¿Te está inspirando este contenido? Hazlo crecer con nosotros. En Líderes Trascendentes entrevistamos a empresarios, emprendedores y a expertos que comparten sus historias, fracasos, consejos y su visión de liderazgo. Tu suscripción nos ayuda a seguir grabando estos episodios, a mejorar la producción y a llegar a más personas que necesitan inspiración real y buscan contenido de valor. Suscríbete a HP2W. Tu apoyo hace posible este gran proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hemos platicado que se sentía una especie de magia, ¿no? ¿Por qué crees que se da o cuál es esa sensación de sentir pues esa especie de magia de la que platicamos las personas que hemos participado en estas excursiones? Sí, yo siento que número uno va ligada a la montaña. Yo siento que sin la montaña sería un tanto diferente, pero definitivamente la montaña aporta la mística, aporta tema espiritual también, aporta esa búsqueda por sí, si tú quieres llegar a lo más alto, pero también dar lo mejor de ti con tu equipo y regresar sanos y salvos, ¿no? Entonces, eso te involucra en una aventura. Las excursiones, las giras que hablábamos hace ratito, no son muy diferentes, es una aventura para recorrer ese programa, llegar y conocer y llevar a los nuevos o que sigan empujando los que se van a quedar con la responsabilidad del año que entra, por ejemplo, y que se logren ciertos objetivos, pero más que nada el tema de la amistad, de arriesgar, de conquistarse a sí mismo y de dar a los demás, que son los 4 fundamentos: amigar, arriesgar, conquistar y dar. La famosa mística, ¿no? La mística alpina, eso como que se da de una manera muy espontánea y sin planeación en la montaña. Uh-huh. Y entonces esa mística se traslada a la excursión o a la gira y se logra pues esta experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Uh-huh. Tocaste un tema fundamental del que quisiera profundizar, esta mística, ¿no? De estos 4 valores de conquistar, arriesgar, amigar y dar, ¿no? Y yo me acuerdo
Para mí esa magia era el salir de la ciudad, donde hay mucho, en ese momento de la juventud experimentas el qué dirán y tienes que pues, tener máscaras, ¿no? Para encajar y crear como esta, a veces hasta falsa identidad para pertenecer. Y cuando llegabas a la excursión, pues dejabas aquí todas las máscaras, ¿no? Y eras quien eras, ¿no? Y decías cualquier tontería y no pasaba nada. Y me encantaba que podías ser amigo del más grande y del más chico. No había estas diferencias de edades. El tema del dar, me acuerdo perfecto que pues podías estar en una excursión y de repente, híjole, se me olvidaron las latas de atún, ¿no? No traigo qué comer. Y pues todo el mundo sacaba, te compartía y viceversa, ¿no? A veces me acuerdo perfecto en una excursión que ya veníamos de regreso, creo que fue en Alaska, y llegamos a la última parada en Tijuana y quedaba todavía un día completo, ya no nos íbamos a parar. Y compré un Gatorade, ¿no? Con los últimos pesos que me quedaban. Y me acuerdo que alguien, pues le di un trago y llegó alguien, ¿no? ¿Y me das un trago? Sí. Y luego el segundo, ¿no? ¿Me das un trago? Sí. Un trago, un trago, un trago, un trago. Y ya, desapareció, ¿no? Pero así le hacíamos todos, ¿no? Entonces creo que efectivamente estos 4 principios pues creaban esa magia, ¿no? Mira, mencionaste algo muy, muy, muy atinado en las memorias que dejaron los fundadores, el padre Luis y maestro Salvador Santoyo. Ellos dejaron un relato que lo voy a hacer rapidísimo, pero que el mensaje es que todos busquemos ser alguien. Y tú dices, oye, qué abierto está y qué poco claro está este mensaje. ¿Cómo que ser alguien? Eso está hasta feo, se escucha de primera vista. Uh-huh. Pero bueno, el relato es de que cuando tú fuiste a tu primera excursión, tenías frío, no llevabas un buen sleeping y alguien le puso leña a la fogata. Y luego, en tu primera ascensión, pues no ibas bien y bien preparado y alguien te compartió el agua. Y alguien por allí y alguien por allá hizo que las cosas sucedieran. Y después de varios años que ya conoces mucho mejor esto y tienes algunas responsabilidades, la invitación es a ser alguien. O sea, no necesariamente que cuando tú te des lo mejor de ti para los demás, ellos tengan muy claro quién eres y por qué y cuánto costó, sino que lo hagas por el simple, extraordinario y fantástico sentimiento de dar, sin esperar nada a cambio, y porque se den esos objetivos y se dé que el grupo esté unido y que se logren las cosas. Ser alguien es pues darte sin medida, sin esperar algo a cambio, sin que ni siquiera se sepa quién eres. ¿Sí? O sea, como participar en la vida de los demás. Ajá, hacer que los otros también se la pasen bien porque lo hicieron contigo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro de los... Claro. Oye, yo tengo súper claro este momento en cuando yo tenía 12 años y yo igual que tú fui colado del CAIC porque no iba en el Instituto de Ciencias, pero un amigo tiene un vecino del instituto y nos invita a una plática donde estaban promoviendo el viaje de Canadá 93 y pues invito a mis papás, ¿no? A que escucharan porque queríamos ir al viaje de un mes en camión por todo Estados Unidos y Canadá, lo cual suena una locura, ¿no? Dejar ir a tu hijo de 12 años. Y resulta que llegamos a este salón del Instituto de Ciencias donde se para el jefe de la excursión que ante mis ojos de 12 años pues era un señor. Se llamaba Rodrigo Ponce y tenía 17 años, el jefe de la excursión, que decía que se iba a llevar a 2 camiones con 40 niños y 40 niñas hasta Canadá, ¿no? Yo no sé cómo fregados mis papás me dejaron ir, ¿no? Pero ahí inicia toda esta locura del CAIC y me gustaría que nos platicaras alguna anécdota, porque pasaban muchísimas cosas en estos viajes, ¿no? ¿Qué tienes, qué te acuerdas así? No, pues muchísimas. A ver, por ejemplo, una muy, muy sorprendente fue que las autoridades en la frontera de Canadá como que no les gustamos mucho y pues los camiones ahí muy cochinos,
muchos chavos, ¿no? Los jefes, los encargados de esos grupos éramos Alejandro y un servidor. Oye, pero olían a rosas los camiones, ¿no? Después de no bañarse tanto tiempo y Alejandro tenía 16 años, yo tenía 17 y nos dijeron, oigan, pues necesitamos que nos muestren que tienen capacidad financiera. Ah, sí, ¿cómo no? Pero pues es que necesitamos que nos muestren $25,000 mínimo y ustedes no traen tarjetas de crédito. No, pero no hay problema. Entonces pedimos que el tesorero trajera la caja de herramientas con los pasaportes y quitamos la sección de los pasaportes y pues traíamos como $37,000 en efectivo, ¿no? Y pues ya no tuvieron otra que dejarnos pasar. No, pues han sido muchísimas, innumerables, pero la otra es de que pues había que hacer baño vaquero donde se pudiera y en el baño del edificio del FBI había agua calientita, entonces pues ahí estuvo muy bien porque nadie se lo esperaba y pues 25, 30 chavos en el baño, un baño vaquero en el FBI. Nadie. Qué interesante. Hoy platícanos un poquito de los niveles, para ir entrando un poco en el tema del montañismo, que platiquemos como los distintos tipos de montañismo, ¿no? De excursiones. Bueno, primero, lo dices muy bien, montañismo es un término mucho más correcto que alpinismo, ¿no? Alpinismo es el montañismo en los Alpes, Okay. ¿sí? O sea, habría andinismo e himalayismo, pero eso ya es muy riguroso, en fin. Yo creo que es muy interesante pensar en 3 niveles básicos. Una excursión, pues es este viaje de fin de semana, si acaso de 2 noches, con la guitarra, la fogata, la caminata, la subida a un cerro, pues para pasarla bien con un grupo, ¿no? Todos hemos ido a una y son fantásticas. Un nivel arriba es muy importante ya diferenciar lo que es una alta montaña, que es quizá el Nevado de Colima, muy nevado, la podrías ya considerar, pero definitivamente el Iztaccíhuatl de 5,200 metros sobre el nivel del mar, lo que era el Popocatépetl cuando se podía escalar, el Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, 5,650. O sea, la alta montaña ya implica pues un cierto equipamiento, botas, crampones, piolets, y ya tienes un tema de la altura. O sea, entre más alto estés, hay menor presión atmosférica y eso se traduce en menores cantidad de moléculas en el aire, por consiguiente menor cantidad de oxígeno, que complica muchísimo una ascensión, ¿no? Ya se presenta un mal de montaña si no vas bien aclimatado y no puedes lidiar con esa escasez de oxígeno y pues puede ser muy peligroso, ¿no? El mal de montaña te puede llevar al coma o a la muerte si es severo, con un edema pulmonar o edema cerebral, por ejemplo. Oye, profundicemos un poquito, hagamos un paréntesis en el mal de montaña. O sea, yo a veces creía que simplemente era, pues te duele la cabeza, vomitas y ya, pero te puedes morir. O sea, puedes morir porque la escasez de oxígeno o hipoxia, en términos médicos, no lo sé explicar médicamente, pero se traduce en que los sistemas del cuerpo como que dejan de funcionar como sistemas y los órganos o las partes del cuerpo se buscan fortalecer, pero como una ente individual, ¿no? Entonces, pues ya la circulación, el cerebro, el sistema digestivo, nervioso central, etcétera, respiratorio el principal, pues tienen muchas carencias, ¿sí? Por ejemplo, arriba de 5,500 metros sobre el nivel del mar se cree que aunque te alimentes bien ya no puedes asimilar bien los nutrientes. Okay. O sea, las enzimas, el intestino, etcétera. Entonces, el mal de montaña no es una enfermedad, es una serie de síntomas como si tuvieras una cruda tremenda, muy, muy grande. O sea, tienes un dolor de cabeza muy fuerte, pero tienes mucho sueño. Tienes mucha hambre, pero tienes mucho asco. Vértigo, frío, estás amarillo, devuelves el estómago, en fin. Lo único que hay que hacer es respirar más oxígeno y la única manera de respirar más oxígeno es regresar para que haya mayor presión, para que recuperes esa oxigenación en la sangre. De no ser así, pues si sigues para arriba o pasas noches en la altura, te puede dar un edema pulmonar que empieza a segregar ciertos líquidos dentro de los pulmones y disminuye tu capacidad de absorción de oxígeno en los alvéolos, o un edema cerebral, que es como si tuvieras una meningitis, que se hinchara el cerebro, y pues eso te lleva a un estado de coma y te puedes morir. Pudiéramos decir que
la humanidad estamos viviendo un mal de montaña, ¿no? Hemos dejado de vivir como sistema, todos los seres humanos, cada quien por su lado. Viéndolo así, yo pienso que sí es muy triste ver cómo tenemos fortalezas las sociedades, los países y no se aprovechan, al revés, se camina en sentidos insospechados y se disminuyen las fortalezas y llegan muchas amenazas, en fin. Entonces regresamos a los 3 niveles de... Sí, el tercero, pues ya sería una expedición. Uh-huh. Se suele relacionar a la ascensión a una montaña muy alta, sí, pero no necesariamente que sea muy alta esa montaña. Yo más bien diría que la expedición involucra un viaje muy largo a un lugar muy lejos, en donde los recursos desaparecen por completo y vas con lo que llevas. Y eso hace que la expedición pues tenga un nivel de riesgo mayor porque, pues, como te decía hace rato, perder los lentes en el Iztaccíhuatl pues, es grave, pero pues vas a regresar y vas a ir a un restaurante en la noche. Perder los lentes en una expedición de 20 o 60 días, pues casi te tienes que devolver y no puedes llevar doble de todo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles ilustra que una expedición pues tiene un poquito el sentido de los exploradores, ¿no? Que iban a lo desconocido. Y requiere una planeación muchísimo más... De recursos, de equipo, de la gente que conforman el grupo o el equipo, hablando no del equipo de montaña como hace ratito, de días, de todo, ¿no? Y entrando en este tema de las expediciones, me gustaría que nos platicaras tu primera expedición, ¿no? El monte San Elías en Alaska. ¿Cómo fue esta primera experiencia? Mira, pues yo tenía 19 años, todavía era el presidente del CAIC, pedí permiso para salir y regresar. Me invitaron 2 grandes amigos también del CAIC mayores, de 5 y 7 años arriba, el Betotas, Alberto Ruiz y Etienne, también iba Feillo, Luis Hermosillo, y fuimos al monte San Elías, que está en Alaska, una montaña bellísima, enorme, pero que está muy cerca del océano, entonces nace a una altura muy baja y alcanza los 5.300 metros sobre el nivel del mar. Como lo dije hace rato, si bien no es más alta que el Iztaccíhuatl, por ejemplo, pero está muy lejos y es muy grande, ¿no? Lamentablemente, la ruta que estudiamos no se pudo seguir, empezamos por otra ruta, no la conocíamos bien. La verdad es que cometimos muchos errores. Hoy lo puedo decir con paz porque sufrimos una tragedia muy grande. Apenas estábamos iniciando el ascenso y llega una tormenta muy cargada de humedad del océano que empieza a nevar y dura la nevada 6 días sin cesar, y esto provoca acumulación de nieve, y por donde nosotros nos vimos forzados a recorrer el camino que pudimos observar, tuvimos que detenernos y nos cayó una avalancha encima. Una avalancha, pues tú lo sabes, es una cosa brutalmente, con una fuerza inimaginable, ¿verdad? Uh-huh. Una cantidad. Alcanzaron, o sea, se escucha el crujir de la nieve. De hecho, habíamos escuchado y estábamos huyendo de esa zona y es horroroso, ¿no? Escuchar cómo rompe el hielo. O sea, ya venían escuchando avalanchas. Cerca. Ajá. Y estábamos huyendo. Entonces, afortunadamente, Alberto y yo, que quedamos sepultados como 1,5 metros debajo de la nieve, no sufrimos golpes. Estaban dentro de la casa de campaña. En ese momento estábamos dentro de la casa de campaña porque tuvimos la enorme necesidad de descansar, no nos metimos en los sleepings, cosa que nos salvó la vida. Y él y yo quedamos muy cerca y logramos abrir la casa y salir, nadar entre la nieve y hacer agujeros para sacar a nuestros compañeros. Pero en ese momento Luis estaba quitándole la nieve de encima a la casa de campaña. Uh-huh. Labor que hicimos todos en algún momento, y pues desafortunadamente, por más que lo buscamos, nunca lo encontramos. Llegaron esas 2 horas después en que dijimos, bueno, si lo encontramos solo va a ser su cuerpo, tenemos que
ser pragmáticos y pensar en la vida de los 4 que permanecemos aquí. Pasamos 2 noches horribles en unas grietas con la tormenta. Nos dimos cuenta que en un transcurso de unas 12 horas probablemente habíamos recorrido apenas unos 800 o 1000 metros de longitud en descenso. En fin, ¿En algún momento pensaste que ya no regresabas? No, pues sí, muchas veces, la verdad, es muy feo. Yo no sé si eso me marcó, creo que no, creo haber escuchado a otros compañeros montañistas que o lo dicen sin que yo haya dicho nada, o yo les digo y ellos me dicen yo también, pero en otras ascensiones de repente uno con el mal de montaña, o déjalo por un lado, pues con el cansancio, el agotamiento, el pesimismo de que llegue un mal clima, la ruta tan compleja, etcétera, de repente uno empieza a imaginar y a ver una tragedia, ¿no? O sea, de repente estás en una pared y ves como si se cayera tu compañero que va punteando y que se desprenden los seguros y te jala y te vas al vacío. Y de repente volteas y ves en una esquinita como si allí estuvieras tú, tu cuerpo destrozado y despidiéndote. Qué cosa más absurda, ¿no? A lo mejor es un sistema natural del cerebro de anticipar y protegerte, ¿no? De decir, puede pasar esto, ¿no? Seguramente eso te genera mucho miedo, eso te genera hasta te empieza a temblar. Y pues hay que sobreponerte, hay que darte cuenta que eso primero que nada no es cierto. Que tu amigo sigue bien para arriba y que ya te dice te toca, te traes los seguros para seguir escalando. Y hay que dar vuelta a la página y hay que regresar a disfrutar. El montañismo es algo de mucho sufrimiento físico, mental, emocional, más que nada, yo lo diría, pero que uno, con una gran pasión que encuentras dentro de ti por hacer eso, lo transformas en algo que te hace estar feliz, que te hace sentirte pleno, voy a ser redundante, que te apasiona y que te alimenta, ¿no? Entonces, pues, esa primera expedición fuimos rescatados por unas avionetas, regresamos, hicimos las misas de Feillo, de Luis Hermosillo, sin su cuerpo, sin su cuerpo presente, cosa muy, muy desgarradora para sus papás y para todos, porque pues es como no despedirte, ¿no? Y es como siempre quedarte pensando si no estará todavía por ahí. Es feo. Pero bueno, había que primero agradecerle a Dios que los que seguimos aquí estamos, lamentar ese suceso y rehacer nuestras vidas, ¿no? Y seguramente, digo, fue tu primera expedición, seguramente esto también te hizo entender muchas cosas, que no era solamente ir a subir un cerrote, ¿no? Sino que había que dedicarle a entrenar, pues ahora sí que entrarle en un entrenamiento físico, técnico, emocional y mental, ¿no? ¿Cómo te empezaste a preparar o se empezaron a preparar para esta gran aventura y esta gran visión de ir al Everest? Bueno, justito después del San Elías, te voy a ser sincero, pero para nada pensábamos en ir al Everest. Me encantaría contagiar de romanticismo y decir que después del San Elías pensamos y lo planeamos y lo logramos. No fue así. Después del San Elías lo único que dijimos es, queremos seguir subiendo montañas porque lo extrañamos y es algo que queremos seguir haciendo. Permisos de los papás complicadísimos, pero el ITESO nos apoyó muchísimo, Moy Contreras, el departamento de deporte, de aventura. Empezamos a conseguir patrocinadores, desde empresarios, empresas, tíos, familiares, amigos de, como tú decías, amigos del CAIC, pero que tienen 40 años que tú, entonces siguen siendo tu amigo y te ayudan. Y logramos traer a Guadalajara a Andrés Delgado, en paz descanse también, alpinista de la Ciudad de México que había escalado el Everest en 1997. El San Elías fue en 1996 y para 1998 con el entrenamiento de Andrés nosotros fuimos al Denali, que es el McKinley, la montaña más alta de Alaska. Ya fuimos nosotros solos, digamos de 21 años, Alejandro Minacata y Alejandro Ochoa, un saludo, y nos fue muy bien, llegamos a la cima. Fue una experiencia muy padre porque
nos sentíamos que éramos mediocres, porque estábamos en medio de dos grandes retos, estudiar la carrera y entrenar para ir, para el viaje y para tener un entrenamiento apropiado para la aventura, ¿no? Entonces, el estar en medio nos hacía sentir mediocres y esto nos empezó a dejar muchas lecciones, las dejo para después. Después el Aconcagua en Argentina, después ya el Himalaya, nuestro primero, un monte Pumori, desconocido, pero 7.200 metros sobre el nivel del mar, lo más alto que habíamos escalado. Una montaña bellísima, técnicamente complejísima, lo más que hemos escalado, más que el propio Everest. Wow. Y ¿por qué complejísima? ¿Paredes, grietas? sí, la altura es un tema y la escasez de oxígeno, digamos, el mayor. Uh-huh. Pero luego viene lo que tú dices, lo técnico, si es qué tan vertical es, esa vertical de roca, de hielo o de roca con hielo, las aristas, las travesías, el hielo mezclado con nieve. Cuando hay nieve y hielo es muy complejo, pero también hay hielo y nieve abajo, entonces también es aún complejo. Moverte en vertical, que vertical hablamos desde 45 50 grados, o sea, ya es una pendiente que ya no caminas, ¿no? Uh-huh. Obviamente vertical uno piensa pues 90 grados, bueno, pues eso es abismal y se da en la escalada, pero el montañismo y la escalada no son esencialmente lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces moverte en esas inclinaciones, pues hay muchas técnicas de que el de adelante sube y llega a algún lugar seguro y te asegura para que tú lo alcances, Uh-huh. o esta cordada de 2 o de 3 se pueden mover en simultáneo y se van dejando seguros. Uh-huh. Entonces, pues hay muchas técnicas y bueno, el Pumori fue una experiencia de conocer el Himalaya, que es esta cordillera en Asia, en China, India, Nepal, que tiene las únicas 14 montañas más altas del mundo, Uh-huh. que miden solo esas 14 más de 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, pues ir al Himalaya y estar allí y las fotos y cómo te contagia todo aquello. Sí, son las grandes ligas, ¿no? Del Son las montañismo. grandes ligas y luego la cultura también, ¿no? El lenguaje, la comida, la religión, los olores, los sabores. Todo es pues como ir a otro planeta. Uh-huh. O sea, a veces volteas a ver al sol y dices, ¿será el mismo de Guadalajara? ¿Cómo qué? Pues Rodrigo, platícame esta diferencia entre, o sea, el objetivo obviamente de una montaña pues es llegar a la cima, ¿no? Pero ¿cuál era la finalidad de subir y de seguir el montañismo? Sí, pues lo dices muy bien. Lo dices yo diría cuál es, y aparte para cada quien. Yo me atrevo a resumirlo que la finalidad, el fin de ir a buscar, recorrer ese camino, exponerte a esas adversidades, sentir la aventura en todo esto, es superarte, es conocerte, es estar contigo mismo, con Dios, con la naturaleza, con tus amigos, con tu equipo, es aprender a lidiar con tus emociones, principalmente yo diría el miedo. Uh-huh. Es un tema muy frecuente en la montaña, que eso no nos hace expertos, pero sí nos hace concebirlo con un grado de profundidad quizá. Yo pienso que esa es la finalidad, es el reto que uno se pone a sí mismo voluntariamente para conseguir tanto dinero, para ausentarte de tu trabajo, para exponer hasta tu vida, por estar en algún lugar, quizá 10 minutos, tomarte una foto si se puede y regresar, Uh-huh. ¿no? Entonces, pues es un viaje al interior, es de ti contra ti. Tocaste un tema fundamental y que ha venido saliendo, es este tema del miedo, del control emocional y mental, ¿no? Yo creo que para mí es de los entrenamientos más duros, definitivamente el físico, ¿no? Y el técnico, todos tienen su dificultad, pero el aprender a convivir con tu mente, con tu diálogo interno y con el miedo,
creo, como alguna vez me lo comentabas, pues es una maestría o un doctorado el que se va desarrollando para ir confrontándote con el miedo. Para ti, ¿qué es el miedo y cómo lo vives en estas expediciones? Mira, yo me encanta tratar de hacer una división positiva y un tanto negativa del propio miedo. Yo creo que el miedo es algo positivo primeramente porque es como una alarma sonora, visual, que la sientes dentro de ti, que suena en el momento en que tú te acercas a tu propio límite. Los límites nosotros nos los hemos puesto a través de nuestra vida por experiencias personales o ajenas. O sea, si nosotros vemos que el vecino no tiene alarma y le robaron la casa, voy a poner una alarma. Si se fue la luz, me voy a sentir vulnerable porque quizá la alarma no me podría defender y me da miedo. Uh-huh. Cuando tú te acercas a los límites que has puesto en tu vida, te da miedo. Y eso es fantástico porque entonces nos está marcando esos límites para cuidarnos. Uh-huh. Que la especie humana se sepa cuidar es lo que yo creo que es de lo primordial que nos ha hecho trascender. ¿Qué sería negativo en esto mismo, para no cambiarle, si le haces caso? O sea, si tú llegas a tu límite y te das vuelta, pues entonces no vas a crecer. Seguirás siendo el de siempre, tus límites seguirán imponiéndose, siendo más fuertes que tú, porque le hiciste caso. Esto nos lleva a entender que en el montañismo, yo creo que en la vida, debemos comprender que caminar, avanzar, seguir hacia nuestros retos, hacia nuestras metas, con miedo, primero que ninguna otra cosa, eso está bien. Es correcto andar con miedo. Tener miedo y seguir adelante es correcto. Me gusta decirlo muchas veces porque eso nos hace grandes, nos hace impulsar los límites, nos hace darnos cuenta que podemos más de lo que creíamos. Ciertamente, si tenemos miedo tenemos que cuidarnos de más, tenemos que tener una concentración en el filo de los crampones y en el filo del piolet para que a la hora de encajarlo en el hielo quede bien. Te ayuda a estar como hipervigilante, ¿no? Hipervigilante me gusta. Mucha concentración en lo que estás haciendo porque el miedo está presente porque estás por encima de tus límites. Uh-huh. Pero eso está bien. Pero también hay un límite, ¿no? Es decir, ¿cómo saber hasta cuándo hacerle caso o no al miedo? Porque también, me encanta esta visión de que el miedo es un mecanismo natural que tenemos de supervivencia, ¿no? De avisarte, cuidado, aquí hay un riesgo. Pero si le haces totalmente caso, pues entonces no expandes tus límites y no creces, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si al expandir y no hacerle caso, pues te vas por la arista, ¿no? Y te matas. ¿Cómo saber? Yo creo que esa es una de las sabidurías, ese sería uno de los dominios más grandes, creo, que un ser humano podría tener, o al menos que un montañista puede tener, definitivamente lo es. Hay una frase muy bonita que dice que aquella persona que llega a la cima de una montaña podría ser un experto escalador, pero el que sabe cuándo necesita dar vuelta es un montañista, queriendo ampliar con montañista el término de sabiduría, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil. Yo he dado vuelta muchas veces, no me arrepiento. Algunas veces sí me he quedado con la sensación de que podía un poquito más. He visto quienes han dado la vuelta pero podrían haber llegado y decidieron dar la vuelta y se les respetó. Y lamentablemente pues también he visto quienes no dieron la vuelta y perdieron la vida o tuvieron una tragedia fuerte o la pasaron muy mal. ¿Crees que aquí entra el tema de la intuición, el tema de esta sabiduría del corazón que puede ir más allá de la razón y que nos puede estar guiando? Sí, yo creo que sí, yo creo que no está hueco el corazón. Yo creo que si desafiar al miedo es una parte muy racional,
Yo creo que esa parte de sabiduría para saber regresar es una parte más emocional y que tiene mucho que ver con la humildad. El soberbio se va a matar, tarde que temprano. La humildad es ese enriquecimiento del alma, del espíritu, de decir hasta aquí. Yo creo que si el miedo te apanica, hay que dar la vuelta y hay que decirle, de acuerdo, no estoy preparado para esta sensación, para esta emoción, para esta pendiente, para este tipo de hielo, tengo que entrenar más. Y yo creo que si las condiciones de la montaña son tan fuertes, tormenta, etcétera, que lo alcanzas a percibir, que dices, ya no recupero el aliento, ya el frío me está empezando a dejar sin sensación. O sea, hay varias formas de empezar a darte cuenta. Indicadores claves. Pero el cerebro te puede ¿Engañar? Traicionar, te puede engañar por la ambición. O falta de oxígeno también, ¿no? O falta de oxígeno, pero más diría yo por la ambición, ¿no? Entonces aquí es donde yo quiero ligar un poquito no me gusta decir fantástico, lo poderoso, lo trascendente que es fracasar. El fracaso te humaniza mucho, desarrolla tu humildad. Si bien te da la oportunidad de volver a intentarlo posteriormente, N años después, con otro equipo, con el mismo, lo que fuere, el fracaso te hace pensar qué salió mal y qué debo hacer y cómo voy a crecer. Y a veces el éxito frecuente o en línea, uno tras otro, pues te aleja de la realidad, te sube la ambición, te hace creer que pudieras ser invencible, y eso podría ser peligrosísimo, ¿no? Claro. ¿Tienes alguna técnica, herramienta para aprender a lidiar con el miedo? Es decir, no sé, alguna técnica de respiración, de visualización, de acordarte de tu familia, de no sé, algunas técnicas, o simplemente es recordar la finalidad y el objetivo y la cima y la cumbre. Yo creo que sí, ahí sí es muy personal. Yo no he leído sobre eso, no me he capacitado. Yo ¿cómo le hago? Pues como lo dije hace ratito, yo pues tratando de darme cuenta que esas visiones no son ciertas, que a todas luces alguien está jugando conmigo, mi mente, de evaluar a ver dónde estoy, qué hago, cuánto falta, para qué, cuál es la meta intermedia, cuál es la del día de mañana, qué tan lejos estoy de la principal, cómo me siento. Sí, respirar. Yo no soy muy de yoga, meditación, seguramente funcionaría muy bien, lo he visto. Hablar, a mí me sirve mucho contagiar o dejarme contagiar o contagiarme hablándole a los demás, tratando de sacar el positivismo y a veces tratando de ser democrático y decir, dicho lo anterior, ¿qué hacemos? ¿No? Para adelante o para atrás, y a veces por ahí va un poco el destruir el miedo, no destruir, el desafiar y el llegar a este punto medio de sabiduría, de saber qué es lo óptimo, ¿no? Me compartías por ahí una experiencia o un caso de Jeffrey Rubin, montañista que se ha propuesto escalar 100 montañas, ¿no? De un grupo de montañas que están juntas, y llevaba 99, ¿no? Y que iba con un estudiante, y él, por sentirse muy fregón, ¿no? Y ya llevaba 99 y estaban ahora sí que en la última, les toca esta nevada y el estudiante dice, no, pues yo me regreso, ¿no? Y él decide continuar y no la libra, ¿no? Entonces, y lo chistoso es que este mismo montañista había desarrollado una tesis que le llamaba el entrapment, ¿no? O aprisionamiento. O sea, que es pues ahora sí que este engaño mental, ¿no? De no detenerte nunca, ¿no? Esta idea de never quit, ¿no? De nunca te rindas. Y a veces, como tú decías, a veces hay que saber detenernos y dar la vuelta, ¿no? Además, él era experto en la bolsa de valores, era, si no me equivoco, y era consultor
Y entonces el manejo del riesgo y de las circunstancias era algo que él dominaba mucho. Siguió adelante en esa pequeña ascensión y perdió la vida. Entonces es un relato que nos pone a reflexionar sobre lo que expresas. Yo quisiera agregar que ese entrapment también tiene mucho que ver con una... no sé si ellos empiezan a creer o ponen la hipótesis o la tesis de que el cerebro del ser humano es muy vulnerable al beneficio por recolectar después de una gran inversión. O sea, si nosotros hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo, camino o cualquier cosa recurso que hayamos invertido, es muy difícil, aunque tengamos una altísima probabilidad de que no lo vamos a lograr. De todas maneras queremos conocer el final por no desaprovechar la posibilidad de lo que hemos invertido, pero el riesgo ahí se hace gigantesco y te puede quitar la vida en una situación como estas, ¿no? Entonces, pues sí, yo pienso que el punto fino de saber regresar es para grandes sabios. Hoy platícanos un poquito ya de tu llegada al Everest, ¿no? No a la cumbre, sino cómo inicia desde que llegas a este campamento base, que es muy turístico, ¿no? Platícanos un poquito la experiencia. Sí, también dividiría en tres la ascensión a una montaña como el Everest de 8.850 metros sobre el nivel del mar. Lo primero pues es pues, desplazarte hasta allá, hasta el Himalaya, Asia, estar varios días allá, tomar una avioneta que aterriza en la cordillera, 2.700 metros, caminar unos 120 kilómetros para llegar a la base de la montaña. Eso es lo que es el ecoturismo de llegar a la base del monte Everest, ¿no? Al Everest Camp, Base Camp, perdón. Ese campamento está a 5.300, un poquitito arriba de la cima del Iztaccíhuatl. Para vivir allí 60 días, pues se necesita llegar con una cantidad de recursos, cocineros, comida, etcétera, casas de campaña. Y ahí empieza el segundo tercio, que sería en 45, 60 días subir la montaña unas 7 o 9 veces para establecer el campamento 1 y regresar a la base, dormir, recuperarte, comer mejor. Y luego subir al 1, dormir, luego al 2, establecer el campamento 2, pero regresar siempre a la base. Igual alcanzar a poner el 3, dormir en el 2, dormir en la base, y en la base, y en la base. Se duerme muy mal arriba de 5.300 metros, no puedes recuperar alimentos, nutrientes, etcétera. Y después de establecer los 4 campamentos, el último a 7.950 metros sobre el nivel del mar, lo que se conoce como la zona de la muerte, porque pues ya hay un tercio de la presión atmosférica y allí si tú estás reposando tienes un consumo de calorías como de 4.000 o 5.000 calorías en un día en reposo, nomás porque tu corazón está latiendo como si estuvieras corriendo un maratón o como si estuvieras corriendo, bombeando una sangre muy viscosa porque generas glóbulos rojos ante la escasez de oxígeno, le cuesta más al corazón, en fin. Y pues esos 60 días son el segundo tercio. El tercer tercio, el ataque a la cumbre, se puede dar en 1, 2, 5 días, que es recibir los mensajes de pronósticos de clima para que cuando se da la ventana de varios días, a veces nomás horas, en que el viento cesa, el viento de 300, 200 kilómetros por hora se puede convertir en 80, 40 kilómetros por hora. Aunque estés a menos 20, menos 30 grados centígrados, que con la sensación del viento te puede llegar a menos 50, menos 60 grados centígrados de percepción de temperatura. Pero bueno, ello te permita que las condiciones sean óptimas, entre comillas, o sea, menores, para estar en el campamento adecuado, el día adecuado, lanzarte hacia la cima y que cruzar esa última arista que está muy expuesta, pues te permita llegar a la cima. A veces estás escalando y a veces dices, parece que esta odisea fuera como subir una caja fuerte a la cima, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil? Nada más se trata de que
alpinistas con buena aclimatación y buen estado físico, lleguemos allí, nomás es eso, o sea, ¿qué onda, no? Oye, y ustedes venían de un fracaso de intentar una cumbre alta previo al Everest, y tengo entendido que su primer intento de cumbre en el Everest no lo logran por el clima, me parece, ¿no? ¿Cómo te repones, no? O sea, tú, o sea, no tienes como ese flashback de decir, híjole, no logramos la pasada, intentamos, no lo logramos. ¿Cómo te repones y cómo se logra finalmente la cumbre? Igual, nomás en personal, en nuestra experiencia, sí, el Shisha Pakma en Tibet, 8.012 metros sobre el nivel del mar, lo intentamos 6 meses antes y no llegamos a la cima. Y el primer intento del Everest no pudo seguir. El segundo y definitivo intento llegamos nada más hasta 8.500, tuvimos que regresar a 6.100. Prácticamente la expedición se estaba terminando. Y me agrada que me hagas esta pregunta. Nosotros lo que vivimos fue que dijimos, a ver, muchos alpinistas están regresando, el líder de nuestra expedición nos propone que hagamos un tercer intento sin regresar a la base, sin recuperar energías, etcétera, con equipo ajeno, con cuerdas ajenas, sopas rusas, máscaras húngaras, quién sabe cuánta cosa. Y dijimos, pues esto está muy loco. Entonces, básicamente lo que entró en nuestra mente fue decir, a ver, nosotros vamos a lograr la cima del día. Nosotros nos vamos a olvidar de la cima principal. Estamos en el campamento 2. Mañana vemos factible volver a alcanzar el campamento 3 por quinta, sexta ocasión. ¿Qué sentido tendría volver al campo 3 por quinta, sexta ocasión? Pues hacerlo en el tercer intento. Demos lo mejor de nosotros. Eso es lo que yo creo que es más honroso que la cima principal. A mí me gusta creer que la cumbre es dar lo mejor de ti. Logremos la cumbre, que es llegar a campamento 3 en el tercer intento. Hacemos eso mañana, lo vemos factible y hasta ahí llega nuestra ambición. Al día siguiente despertamos en campamento 3 y decimos, oye, pues el clima empieza a mejorar y dan ganas de patear piedras. Pero bueno, pues mañana vayamos a campamento 4, lo vemos factible, no nos estamos arriesgando más allá y así nos fuimos. Cima del día tras cima del día hasta que dijimos, bueno, pues otra vez intentamos la cumbre o la cima principal, el objetivo, y amanecimos en la cima sur a las 6 de la mañana con un muy buen amanecer, con 80 kilómetros por hora de viento, una percepción de menos 55 grados. Se escucha tremendo, pero eso fue mucho mejor que los días anteriores, sí, o que los intentos anteriores, y pues alcanzamos la cima, 12 minutos, un momento sensacional de gloria, muy espiritual, de muchos recuerdos de los papás, de cuando éramos niños, de agradecimiento a Dios, a los patrocinadores, a los amigos, etcétera. Te das cuenta todo lo que se hizo, todos los que intervinieron, por 12 minutos, ¿no? Pero bueno, valieron muchísimo la pena, una experiencia extraordinaria y pues da para inclusive relatarla 22 años después ahora. Claro. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje de todo este proceso de montañismo? No, muchos. Yo me quedo con el camino. Siempre hemos dicho que todo esto se hace por recorrer un camino. O sea, desde que entré al CAI, que el primer ISTA, el primer nevado, la primera expedición, todo ese camino me ha brindado una experiencia hermosa. Si me regreso al pasado la repetiría prioritariamente, sería sin duda disfrutarlo con éxitos, con fracasos. Yo creo que es lo bonito. De repente vemos ahorita muchos montañistas que quieren dar brincos muy grandes. A mí me da un poquito de tristeza, amén del riesgo, amén de lo que provocan a otros montañistas en las rutas, el dinero que le ponen para ser abastecidos de una manera pues ya un poco fuera de la sensación de subir por tu propia cuenta, ¿no?
pero también se pierden las montañas intermedias, se pierden las preparaciones intermedias que son igualmente maravillosas, ¿no? Y se pierde a lo mejor ese proceso de vivir la montaña interior, ¿no? De vivir la montaña interior y de recorrer ese camino y esa aventura que te va dando esa experiencia, ese manejo del miedo, de los recursos, mental, emocional, y que cuando te haces de estas experiencias, pues lo vives mucho mejor y te arriesgas menos. Claro. Ya para ir terminando, me gustaría que tocáramos el último concepto de la arista, ¿no? Que nos platiques rápidamente qué es una arista y tú cómo ves la arista como a nivel conceptual, que me encanta. Es un término que me da mucha dulzura, me gusta mucho. Yo fundé una empresa que se llama Arista Final, que no tiene nada que ver con montañismo, pero la arista pues es donde se cruzan dos planos, ¿no? En un cerro le decimos el lomillo, en una montaña un poco más escarpada pues es un filito, y resulta mucho más seguro y próspero caminar por el filo que por cualquiera de las dos caras que generan la arista, ¿no? La arista es un filo en donde no puedes más que caminar hacia adelante o detrás. Detenerte allí es un error brutal. Nosotros te decía que nos sentíamos muy mediocres cuando empezábamos con el montañismo porque estábamos en medio, pero estar en medio es como la arista, ¿no? La arista es un punto de un equilibrio fundamental de dos barrancos, tiene un tema de equilibrio un tanto budista, esta manera de ver, digamos, la vida, la montaña, el camino, de equilibrar. Voy a soltar una muy trascendente para muchos empresarios, profesionistas, pues de equilibrar, por ejemplo, el tiempo del trabajo y el tiempo de calidad para tu familia y para ti, de equilibrar recursos y préstamos, de equilibrar gastos e ingresos, de equilibrar casi todo en la vida. Está relacionado a la posibilidad de ser equilibrado. Y si caminamos la vida por una arista o por un equilibrio, yo pienso que la arista es un símbolo de una virtud, ¿no? Estar equilibrado es ser virtuoso, ¿no? Tener el privilegio de estar en un lugar de virtud, en donde el camino se va a dar por sí solo, porque está marcado, ¿no? Y que lleva también hacia una cumbre, ¿no? Y además que te lleva a la cumbre. La arista normalmente lleva a la cumbre. Me encanta. Pues ya para cerrar, me gustaría que quien nos está escuchando vuelva a escuchar este podcast, pero con una visión de que todos estos consejos son aplicables a la vida diaria, ¿no? Y son aplicables a la empresa. Para mí, la montaña, yo creo que es una gran maestra de vida y todo lo que aprendemos ahí, al final de cuentas, son aprendizajes que podemos aplicar en cualquier esfera de nuestra vida, ¿no? Y ya para cerrar, me gustaría hacerte la última pregunta. En caso de que hoy colgaras los tenis o colgaras los crampones y el piolet y te dieran la oportunidad de regresar 5 minutos a dar un consejo, ¿cuál sería? Bueno, pues no está nada fácil la pregunta, pero me inclino por varias. Yo creo que para elegir una, a cualquier persona, a ser humano, yo creo que algo fundamental es esforzarse en reconocer tus pasiones, ¿no? Hacer lo que te apasiona, dice Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, hizo que algunos presos de campos de concentración persistieran hasta ser liberados, y creer en que algo les merecía, un familiar o algo les merecía seguir vivos creyendo que tenían una oportunidad, ¿no? La pasión es así, la pasión te mueve con una fuerza, con una frecuencia, con una potencia por encima de lo que tú crees que puedes hacer. Cuando haces lo que te apasiona, no trabajas, no te cuesta, el esfuerzo es gratis, ¿no? Ciertamente la pasión también, cuidado, él mismo lo ejemplifica,
si la dejas que se haga tan grande, si te lleva a un no equilibrio, puede abusar de ti, puede tratarte como un títere y como si fuera un fenómeno al que tú le sirvieras para algún fin un poco macabro, ¿no? Hay que equilibrar la pasión también, ese también sería mi mensaje apasionado, encontrar tus pasiones y equilibrarlas, ese sería buenísimo. el consejo. Tocayo, ¿y algún libro, serie, película que nos quisieras recomendar? Bueno, el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl me gusta mucho. Película, últimamente han salido muchas de montañismo. Todos seguramente en Netflix han oído hablar de una que se llama Free Solo, donde un escalador de pared de roca, disciplina del montañismo, vence sus miedos y escala una enormísima pared, él solo, sin abastecimiento, sin cuerdas, sin ningún tipo de seguro, ¿no? Hay otra que valdría la pena verla antes, que se llama Valley Up Racing, como la carrera arriba del valle, que es en Yosemite, que es en el mismo lugar de Free Solo, y es la historia de la escalada de roca, ¿no? También una, que tal cual, se llama Everest, pero hay muchas del Everest y hay unas no muy buenas. A veces como que empiezan a ejemplificar cosas feas que hay alrededor de esta ambición desmedida del dinero, que creer que el dinero te puede llevar allá, pues no. Pero bueno, una muy buena que salió hace como 6 años y que te da una idea de lo que es el montañismo en los 8000. Tocayo, pues hemos llegado al final de este episodio. Te quiero agradecer, ha sido una excelente entrevista, la he disfrutado mucho, muy agradecido porque nos compartas. Creo que esto me inspira y nos inspira a todos los que lo escuchamos. Y quiero cerrar con una frase que tú tienes en tu presentación de tus conferencias, que dice: la aventura no es parte de la vida, sino la vida misma, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Tocayo. No, hombre, al revés, el agradecido soy yo, te felicito por Líderes Trascendentes, gracias por la invitación, muy honrado. Espero les haya dado para reflexionar y que nos la sigamos pasando a toda madre. Muchas gracias. Esto fue Líderes Trascendentes.